noches, queridos hermanos. Eh, Esta grabación, sí, reemplaza las tres charlas que iban a recibir ustedes sobre la preparación de catequesis bautismal. ¿Ok? Eh, ¿Por qué es importante recibir la preparación? Porque es importante reconocer los sacramentos que forman parte de nuestra iglesia. Porque nosotros, como buenos católicos que somos, debemos de ir conociendo poco a poco en la formación de cómo poder inculcar en nuestros hijos a que ellos puedan ir conociendo, puedan ir acercándose a estar viviendo en esa gracia con Dios. ¿Okay? Ahora, ¿por qué debemos de elegir a nuestros hijos? Perdón, ¿por qué debemos bautizar a nuestros hijos? Hay que bautizar a nuestros hijos porque nos nace verdaderamente ese deseo, esa intención de que así como nosotros nos bautizaron siendo pequeños, nosotros también queremos transmitir a nuestros hijos esa heredad espiritual como hijos de Dios. Es por ello que nosotros debemos de saber que hay que bautizar a nuestros hijos porque verdaderamente amamos a Dios, valoramos y respetamos las cosas que nos permiten estar viviendo en esta gracia. El comprender hay que inculcarlo, hay que realizarlo, porque nosotros verdaderamente pues amamos a Dios y no porque vemos que los sacramentos se han convertido en una tradición, en una reunión familiar, que es parte de la celebración de la misa, sí, pero más importante es participar de la misa de bautismo. Eso es lo más valioso, ¿ok? Ahora, hay que saber que como padres y como padrinos debemos de tener la misión, la intención de ser buenos formadores dentro de la fe para el sacramento del bautismo de nuestros pequeños. ¿Ok? Ahora, dicho esto, disculparán que ando un poquito mal de la garganta. Ahora, dicho esto, ¿qué son los sacramentos? ¿Qué significan? ¿Qué representan para nosotros los católicos los sacramentos? Pues bien, los sacramentos vienen a ser signos y vienen a ser medios que nos van a permitir a nosotros poder, pues, expresar y poder fortalecer la fe que cada uno de nosotros hemos aprendido a reconocer en cómo me acerco a Dios, cómo busco poder estar viviendo en gracia con Dios. ¿Ok? Esa gracia con Dios se cultiva mediante la enseñanza adecuada por parte de los padres y por parte de quienes, de los padrinos. ¿Por qué? Porque esa formación que ustedes, padres y padrinos, inculcarán en esta persona que se bautizará, debe de realizarse, ¿sí? Con el propio ejemplo. Muestra en el propio ejemplo, en la propia formación que cada uno de nosotros, pues, llevamos. ¿Ok? O que hemos aprendido. ¿Sí? ¿De quiénes hemos aprendido? De nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestras antiguas generaciones. Ahora, mediante los sacramentos nosotros vamos a poder alcanzar nuestra santificación. Hombres y mujeres seremos libres de cualquier mancha de pecado. ¿Ok? Los sacramentos son los canales por los cuales se nos va a permitir que se nos derrame la gracia sacramental de Dios. Pero este derramamiento de la gracia sacramental es llevada a cabo a través de cómo yo siento mi fe, es decir, cómo yo abro mi corazón para poder recibir las cosas que me permitan estar viviendo en esa gracia con Dios. ¿Ok? Por eso es que recalco nuevamente, es muy importante
el papel que cumplen los padres y los padrinos dentro de la formación catequética, ¿sí? Dentro de la formación cristiana católica en nuestros hijos. ¿Ok? Ahora, hay un signo muy importante para nosotros los católicos, sí. El signo más significativo de nuestra fe católica es la cruz. ¿Por qué? Muchos de ustedes, o ustedes, mejor dicho, podrían decirme, no, hermano, lo que pasa es que la cruz fue un instrumento que fue utilizado para quitarle la vida al Hijo de Dios. Y humanamente podemos pensar eso, pero si ponemos nuestra fe, si le pedimos a Dios dentro de nuestra fe, que nos dé el entendimiento a cómo Él quiere expresar el verdadero significado de esa cruz, comprenderíamos que cuando tú te persignas, ¿ok? Tiene un propósito muy importante, porque es Cristo quien habita ya en ti desde el primer sacramento que tú has recibido. ¿Cuál? El bautismo. Al recibir el sacramento del bautismo, todos nosotros recibimos a Cristo resucitado, que comienza a formar parte de nuestra formación espiritual. ¿Ok? Entonces, cuando alguien te vea que te estás persignando y te diga algún comentario, pues en ofensa a tu fe, en ofensa al ser católico, sencillamente no permitas, ¿ok? Que tu fe sea pues destruida por alguien que solamente pues no busca que tú seas formado correctamente dentro de la fe católica, sino que busca que tú seas formado dentro pues de las sectas, ¿sí? ¿Y de qué sectas estamos hablando? Pues de las sectas evangélicas, protestantes, adventistas, pentecostés y sectas habidas y por haber que hoy en día pues están apareciendo. ¿Por qué? Porque las sectas mayormente no les interesa que tú puedas conocer el verdadero valor de la fe hacia Dios, sino que a los pastores y pastoras les interesa más poder captar personas. ¿Para qué? Para poderlas evangelizar a través del miedo. Porque estas personas te venden un Dios que te castiga, porque estas personas te venden un Dios que te dará la enfermedad o que te está permitiendo que esté sucediendo pues alguna situación que está pues afectando tu vida. Entonces, hay que ser personas correctas en el conocimiento de nuestra fe. ¿Ok? Entonces, no es decir yo soy católico, pero no me gusta ir a la iglesia, yo soy católico, pero no me gusta confesarme, yo soy católico, pero no me gustan los sacramentos. No, no eres un buen católico. Eres una persona confundida en tu fe que no conoce el valor importante que tienen los sacramentos que cada uno de nosotros vamos a recibir. ¿Ok? Entonces, el signo más importante de tu catolicismo es la cruz. ¿Ok? La cruz. Muy bien. Ahora, conozcamos la gracia sacramental. ¿Qué es la gracia sacramental? La gracia sacramental es la gracia particular donde se nos viene a dar el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se nos es derramado en cada sacramento que nosotros vamos a recibir. Es por ello que nosotros pues nos sentimos espiritualmente transformados en el amor de Dios, pero también nos sentimos unificados como hermanos en Jesucristo. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que Jesús actúa en cada sacramento que nosotros vamos a recibir. Pero para que Jesús actúe en cada sacramento que vamos a recibir, hay que saber algo muy importante, que los padres y los padrinos deben de inculcar eh, en la persona que se va a bautizar las debidas condiciones, disposiciones y actitudes en cómo siente y en cómo forma su fe. Tres cosas muy importantes. ¿Ok? Entonces, por eso es que les menciono padres y padrinos nuevamente. La formación mediante
propio ejemplo, sirve mucho. Porque si el niño o niña ven que nuestros padres, que nuestros padrinos asisten a misa, participan de las fiestas de la iglesia, pues reciben los demás sacramentos aparte del bautismo. ¿Por qué? Porque quieren tener esa vivencia, quieren tener esa cercanía con Cristo mediante las cosas que le permitan estar viviendo en esa gracia del amor con Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos y cuáles son los sacramentos que forman parte de nuestra iglesia? Podrían decir algunos, hermano, yo solamente conozco 3 o yo solamente conozco unos cuantos y creo que solamente esos sacramentos son. Bueno, pero podemos decir, ¿sabemos para qué sirven también los sacramentos? No, sí, hermano, yo sí sé. Sirven para hacerme hijo de Dios o sirven para que, pues de alguna manera, los sacramentos pues estén en mí. Mm. ¿Existirán más sacramentos aparte de los que conocemos? Pues no, hermano, yo creo que no. O creo que sí, no lo sé. Conozcamos que los sacramentos, ¿sí? Sirven para que sobre nosotros se derrame la gracia santificante del amor de Dios. Los sacramentos en nosotros nos forman como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. ¿Ok? ¿Heredamos el reino de Dios con los sacramentos? Claro que sí. Con el primer sacramento, nosotros vamos a llegar a obtener esa heredad que Dios nos ha dado. Pero para explicar todo esto, necesito que entiendan algo muy importante. Son 7 los sacramentos que forman parte de nuestra Iglesia Católica. Estos 7 sacramentos, ¿cuáles son? El bautismo, la primera comunión, la confirmación, el sacramento de la confesión, ¿correcto? El sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal y por último, el sacramento de la unción de los enfermos. Son 7 sacramentos los cuales forman parte de nuestra viva o vida cristiana católica. ¿Ok? Ahora, estos 7 sacramentos que les he mencionado, mis hermanos, hay que saber que forman parte de 3 grupos en específico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada sacramento formará parte de un grupo que me irá nutriendo, que me irá formando en mi fe, que me estará unificando, ¿sí? Como hijo de Dios y como hermano en Jesucristo. Es por ello que el primer grupo de sacramentos que vamos a mencionar son llamados sacramentos de iniciación cristiana. ¿Quiénes conforman estos sacramentos? El bautismo, la primera comunión y la confirmación. Vienen a ser los 3 primeros sacramentos por los cuales la persona comienza a formar parte de esa comunidad, de ese pueblo de Dios. Pero sobre todo, estos 3 primeros sacramentos nos permiten a nosotros poder, pues, saber que nos hacemos nuevos cristianos en Jesucristo. Pero para que esto pueda suceder, para que nosotros seamos reconocidos como buenos cristianos en las cosas de Dios, los padres y los padrinos deben de inculcar en la persona las debidas condiciones, disposiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que nosotros nos aferremos a poder ir conociendo ese misterio pascual de la vida de Cristo. Como buenos católicos que somos, sabemos muy bien que siempre nosotros vamos a celebrar la Semana Santa. En la Semana Santa se celebra la vida, la pasión y muerte de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, son esas cosas que nosotros como padres y como padrinos vamos a ir inculcando, vamos a ir enseñando a nuestra ahijada o ahijado, ¿ok?
El segundo grupo de sacramentos que vamos a mencionar son llamados sacramentos de curación o sanación. Sabemos muy bien que así como necesitamos de médicos para poder ser atendidos, ya sea por una enfermedad, por una dolencia o X situación, acudimos a un médico, obtenemos pues esa cura, esa mejora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el médico pues nos va a dar una receta y nosotros pues conscientemente vamos a comprar esa receta. Espiritualmente también nosotros sufrimos ese dolor, sufrimos esa enfermedad espiritual causada a consecuencia de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo yo restauro mi dignidad espiritual en Dios? Realizando un arrepentimiento sincero en la confesión y sobre todo realizando también un examen de conciencia. Ahora, ustedes podrían preguntarse, ¿y por qué tengo que tener un arrepentimiento de los pecados que he cometido y por qué tengo que tener pues un acto de eh, conciencia o un análisis de conciencia? Muy sencillo, para pedirle al Espíritu Santo pues que a nuestra mente le dé la sabiduría de poder recordar todos los pecados que nosotros hayamos cometido durante o antes del sacramento del bautismo. Estamos hablando cuando el bautismo se administra en una persona adulta. ¿Ok? Entonces, todo católico sabe muy bien que nosotros buscamos la confesión. ¿Por qué? Porque queremos recibir el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Ahora, lo que es la unción de los enfermos también forma parte de este segundo grupo de sacramentos. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que el sacerdote no solamente le va a llevar a la persona enferma o anciana el sacramento de la unción con el aceite, sino que le lleva a la persona el sacramento de la confesión y el sacramento de la comunión. ¿Por qué? Porque el sacerdote busca que esta persona pues salve su alma, porque sabe que en la unción de los enfermos también es conocida como los santos óleos. Entonces, ¿a quiénes se les lleva los santos óleos? Lastimosamente a las personas que están por partir de este mundo. Por eso el sacerdote siente esa necesidad. Por eso el sacerdote es que cuando visita a un enfermo y esta persona tiene un conocimiento, ¿sí? Puede recibir la confesión y la comunión. ¿Para qué? Para que su alma pueda ir a presencia de Dios en gracia con Dios. El tercer grupo de sacramentos que vamos a mencionar son conocidos como sacramentos de misión o servicio a la comunidad. Estos sacramentos que forman parte de este tercer y último grupo son llamados el orden sacerdotal y el matrimonio. Son aquellos sacramentos que están ordenados en poder contribuir en la ayuda que el prójimo necesita para poder formar parte de esa heredad que Dios nos da en su reino. El sacerdote consagra su vida al servicio de nuestra iglesia. El sacerdote nos otorga, nos ofrece la confesión, la comunión. El sacerdote, pues, nos otorga su tiempo a veces para ¿qué? Para poder ser escuchado. ¿Por qué? Porque hay personas que buscan a un sacerdote no solamente con el hecho de pedir, pues, una confesión, sino que busca que el sacerdote de alguna forma sea su asesor espiritual. ¿Por qué? Porque sabe la persona que está cometiendo pecado. Entonces, esta persona al sentir que está cometiendo pecado, pues su cuerpo, o su alma, mejor dicho, siente aflicción. Y al sentir esa aflicción, ¿correcto? Sencillamente, el espíritu de esta persona pues va a ir perdiendo la fe hacia las cosas que le permiten estar viviendo en esa gracia con Dios. ¿Ok? Muy bien.
El matrimonio, ¿qué tiene que ver el matrimonio en este tercer y último grupo? Muy sencillo. Hay matrimonios que consagran su vida al servicio de nuestra iglesia. Estos matrimonios que han consagrado su vida al servicio de nuestra iglesia acompañan a los nuevos matrimonios, ¿sí? ¿Para qué? Para que conozcan verdaderamente la razón por la cual se han casado. Los votos matrimoniales que se dice en el rito del matrimonio no son votos que se puede decir por decir. Son votos que tienen un rol muy importante para la pareja, para vivir unificadamente en la fe, pero sobre todo en el amor como esposos. ¿Ok? Bien. Esta primera parte corresponde a la primera charla que debieron de haber recibido el día pues de ayer. ¿Ok? Hoy comenzamos ya la segunda parte que refería pues a la charla de hoy, 2 de julio. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tratar, qué vamos a mencionar en esta segunda charla, en esta segunda parte? Vamos a hablar ya en sí sobre la importancia, sobre el significado que tiene el sacramento del bautismo para nuestra vida cristiana católica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el sacramento? ¿Qué significa el bautismo en sí como sacramento para nosotros los católicos? Que el bautismo es el sacramento por el cual se da inicio a toda nuestra formación cristiana católica. Es el sacramento por el cual nosotros, después de recibirlo, pues nos permite recibir los demás sacramentos después de él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a través del bautismo, hombres y mujeres seremos liberados de nuestros pecados. Seremos formados como hijos de Dios y como hermanos de Jesucristo. Entonces, esa unificación, esa hermandad, nosotros lo obtenemos en el bautismo. Por eso es muy importante saber el rol que cumple este sacramento para nuestra vida cristiana católica. ¿Ok? Ahora, por medio del agua y por medio de las palabras que el sacerdote pronuncia en el rito bautismal, el niño, o la persona, mejor dicho, recibe la vida de Cristo resucitado, haciéndose hijo de Dios Padre y hermano de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, el sacramento del bautismo nos permite entender que no es un sacramento cualquiera, sino que es un don dado por Dios. ¿Qué? Hermano, ¿el bautismo es un don? Sí. El bautismo es un don que Dios nos concede libremente a hombres y mujeres que verdaderamente seamos creyentes de ese amor suyo. ¿Ok? Ahora, por ello, nosotros sabemos muy bien que a través del sacramento del bautismo, espiritualmente, cada uno de nosotros vamos a morir espiritualmente al pecado, perdón, vamos a morir al pecado original. ¿Para qué? Para nacer a esa nueva vida espiritual sin mancha de pecado. Esa es la verdadera acción del agua derramada sobre la cabeza de quien se está bautizando. ¿Ok? Ahora, existen importancias que debemos de saber sobre este sacramento, claro que sí. La primera importancia que nosotros debemos de conocer viene a ser, ¿qué cosa? Que el sacramento del bautismo, mis hermanos, nos marca en lo más profundo de nuestro ser. Nos marca con un sello espiritual que es imborrable.
Ese sello representa la pertenencia nuestra hacia Jesucristo. ¿Ok? Nosotros le pertenecemos a Cristo por toda nuestra eternidad espiritual, pero sobre todo nos permite ir formando el carácter de mi fe. ¿A qué me refiero cuando decimos o cuando digo que vamos formando el carácter de nuestra fe? Es decir, que nosotros vamos aprendiendo o vamos ganando experiencia en las cosas de Dios gracias a la adecuada formación recibida por parte de mis padres como por parte de mis padrinos. ¿Y por qué no decir por parte de mi familia? Si yo provengo de una familia católica ferviente, efectivamente, ¿sí? Pues he de saber que yo debo de, sí, considerarme un buen católico. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo una formación hacia las cosas que me van a permitir vivir en esa gracia con Dios. ¿Ok? Que nadie venga a cambiarte la fe. Que nadie venga, pues, a cambiar tu forma de la cual tú sientes ese amor hacia Dios y hacia Jesucristo. Segundo, quien recibe el sacramento del bautismo queda marcado por una vocación. Hermano, ¿se está refiriendo a la vocación sacerdotal? No. ¿Se está refiriendo a la vocación del noviciado? No. Me estoy refiriendo a la vocación en cómo cada uno de nosotros sentimos el vivir cristiano católico en el servicio hacia el prójimo. ¿Ok? Las acciones buenas que cada uno de nosotros hagamos, que cada uno de nosotros realicemos, hay que hacerlo viendo en el prójimo la presencia del propio Cristo resucitado. Es decir, hermano, tu esposa, tu esposo, pues es la viva imagen en Cristo. ¿Ok? Ahora, nosotros, al quedar marcados en esta vocación, debemos de utilizar esta vocación para el bien en las cosas que nos permitan, pues, tener esa cercanía con Dios. ¿Y cómo, hermano? Padres, padrinos, enseñándole a la persona que se va a bautizar a que pueda rezar el Santo Rosario, a que sepa cómo persignarse, a que sepa rezar un Padre Nuestro, pero sobre todo a que esta persona aprenda a cómo estar viviendo en esa gracia, en esa voluntad con Dios. ¿Ok? Tercero, quien recibe el sacramento del bautismo debe de saber que queda hecho una nueva criatura en el amor con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona queda hecho miembro de la iglesia viviente de Jesucristo. Es decir, que todo bautizado, como toda persona que se va a bautizar, es sí o sí iglesia viviente de Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, existen más cosas que debo de saber. Sí. Por ejemplo, hablemos sobre la visión y la misión que cada uno de nosotros tenemos. Se perdonan todos nuestros pecados y esta es la acción del agua que se derrama sobre nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque el agua, al caer sobre nuestra cabeza, está rompiendo todo lazo de impureza hasta antes del bautismo obtenido a causa de nuestros pecados.
a causa de nuestros pecados. ¿Ok? Ahora, el alma de la persona que se va a bautizar va a quedar limpia, va a quedar purificada de toda mancha de pecado. ¿Ok? Entonces, junto con ello, se nos otorga, se nos permite recibir el don del Espíritu Santo. En el bautismo Dios nos da ese don como hijos suyos. Pero hay que mantener ese don, hay que mantener esa heredad con la formación adecuada en la fe que cada uno de nosotros vamos a impartir, ¿verdad, padres? ¿Verdad, padrinos? Entonces, la formación mediante el propio ejemplo es un punto muy a favor. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que nosotros vayamos inculcando en esta persona valores hacia el amor con Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con el sacramento del bautismo, no solamente recibimos a Dios Padre, no solamente recibimos a Jesucristo como hermano. Como buenos católicos que somos, hay que saber reconocer que en el bautismo acepto ser hijo de Dios Padre, como también acepto ser hijo en María Santísima y hermano en Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa es la heredad que Dios nos da en el momento en el cual nosotros aceptamos recibir el sacramento del bautismo. ¿Ok? Ahora, con el bautismo, cada uno de nosotros comenzamos a formar parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Comenzamos a formar parte de ese pueblo en heredad con Dios. Ahora, las almas del cielo y las almas del purgatorio también forman parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estaban entre nosotros también recibieron este sacramento, también se bautizaron. Entonces, no nos olvidemos que yo les menciono que con el bautismo somos sellados espiritualmente, ¿sí? Significando que nosotros le pertenecemos a Dios y a Jesucristo. Nuestro cuerpo físico deja de existir, pero nuestra alma le sigue perteneciendo a Dios Padre. ¿Ok? Y también le sigue perteneciendo a Jesucristo. Ahora, ¿puedo bautizarme por segunda vez? ¿Puedo recibir el sacramento por tercera vez, por cuarta vez? Lo que pasa es que no me siento muy a gusto con la Iglesia Católica, pero alguien me invitó a formar parte de su iglesia, entonces yo quiero formar parte de esa iglesia. Entonces yo me quiero bautizar. Entonces, si tú te bautizas en esa congregación de personas, no es iglesia, es una secta evangélica, es una secta protestante, que a veces, o no a veces, sino siempre, estas personas utilizan la psicología. ¿Para qué? Te analizan para poder saber qué tan fácil eres en poder ser timado en tu fe católica. Por eso es que todos nosotros en algún momento hemos escuchado decir, es que cuando yo era católico yo era un borracho, cuando yo era católico era un ladrón, cuando yo era católico pues me sacaba la vuelta a mi pareja, cuando yo era católico pues golpeaba a mi pareja, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora que estoy ya en la verdadera iglesia ya no soy así. No, es que nunca fuiste católico. Nunca buscaste en ti mismo el conocer verdaderamente la fe que te permita estar viviendo en esa gracia con Dios. Por eso es que vamos a escuchar a varias personas en la plaza, en los parques, con un parlante a todo volumen diciéndote lo que tú quieres escuchar. Y efectivamente, ellos van a escuchar, van a ir indagando sin que te des cuenta y te van a ir pues moldeando la fe. ¿A qué? A una fe equivocada. No, hermano, pero ellos me hablan de Dios y me hablan muy bonito del amor de Dios.
Hay personas que hoy en día lamentablemente utilizan eso para atraer o para captar seguidores. ¿Por qué? Porque a estas personas más les interesa el diezmo que otra cosa, que formarte en la fe hacia el amor a Dios. Ahora, no me puedo bautizar por segunda vez, ni por tercera, ni por cuarta, ni por quinta vez. ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo me bautizo, lo repito nuevamente, quedo marcado con un sello en mi espíritu. Este sello representa que yo le pertenezco a Dios. Mi cuerpo físico dejó de existir, pero mi alma le sigue perteneciendo a Dios. ¿Ok? Ahora, si yo sabiendo esto, acepto bautizarme en una secta evangélica, yo cometo pecado. Y no solamente comete pecado, el cual es un pecado mortal. La persona que busca en otro lugar lo que tiene en casa, como se dice, no solamente esta persona va a cometer apostasía, sino que también cometen pecado los padres y los padrinos. ¿Por qué? Porque no supieron formar en la fe al niño o niña. No supieron corregir aquello que estaba errado, aquello que estaba equivocado en la fe. ¿Ok? Ahora, sabiendo esto, no permitamos que nuestros hijos cometan pecados de apostasía porque van a condenar su alma. La apostasía es el renunciar a las cosas de Dios. La apostasía es renunciar a la Iglesia Católica que me permite estar viviendo en la gracia con Dios. ¿Ok? Ahora, ¿heredamos el reino de Dios? Sí, heredamos el reino de Dios. Pero para mantener viva la heredad que Dios nos da, ¿qué hay que saber? Que debemos ser buenos hijos de Dios. ¿Ok? Es decir, cumplir los mandamientos que Dios nos da, seguir pues las cosas que Dios nos hace sentir en nuestro corazón, que nos va a permitir vivir en esa cercanía, en esa hermandad con Dios y con Jesucristo. ¿Ok? Entonces, si yo, luego de mi bautismo, vivo en pecado, cometo pecado venial y pecado mortal, y digo, no, es que yo ya me bauticé y no necesito ningún otro sacramento, porque ya Dios sabe y Dios me ha dado la oportunidad de poder estar en gracia suya por el bautismo. Así que yo no necesito ninguna comunión, ninguna confirmación. Mentira. Porque nosotros somos pecadores. Porque nosotros, en nuestra humanidad frágil al pecado, cometemos pecados diariamente. El pecado de la gula, el pecado de la ira, el pecado de la mentira. ¿Ok? El pecado de hablar malas palabras, el pecado de tomar el nombre de Dios en vano, el pecado de no honrar a nuestros padres, etcétera, etcétera. Entonces, si verdaderamente nos consideramos hijos de Dios, hay que llevar nuestra vida en esa santidad que Dios necesita que nosotros pues la vivamos. Por eso, recalco nuevamente, es muy importante la formación de padres y de padrinos en la formación hacia la propia muestra de fe. ¿A quién? A Dios dentro de la Iglesia Católica y a Jesucristo también. ¿Ok? Ahora, hablemos sobre el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, para muchas personas, representa que Cristo se hace bautizar o se hizo bautizar, ¿ok? Porque Él quería ser purificado, porque eso es lo que nos dicen nuestros hermanos separados de la fe católica. Eso es lo que te dicen. Jesús se bautizó, si tú te das cuenta, Jesús se bautizó siendo adulto. Nunca fue bautizado cuando fue niño. ¿Por qué? Porque Juan Bautista
era quien administraba el bautismo, era quien preparaba a la gente. ¿Ok? Entonces, Marcos 1:9, qué nos va a decir? Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. ¿Esto qué quiere decir? Que el bautismo de Juan, mis hermanos, exige la conversión de nuestros pecados. El bautismo de Juan es una preparación clara para entender que nosotros no solamente vamos a ser bautizados con agua, sino que también vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y esto nos permite estar viviendo la santidad de cómo Jesús nos explica el por qué se hizo bautizar. Jesús se hizo bautizar por Juan no porque haya pecado, sino ¿para qué? Para solidarizarse con el hermano que cayó en pecado. Porque Jesús quiere restaurar la dignidad perdida a causa del pecado. Entonces, ¿qué busca Jesús con ello? Que nosotros seamos salvos en su amor, en su bondad. ¿Ok? Bien, ahora, sabemos bien que cuando Jesús se bautizó, Dios mismo se hizo presente de cierta forma. Marcos 10. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu Santo bajaba sobre él en forma de una paloma. Y se oyó una voz estrudante, una voz fuerte, que decía: Este es mi Hijo amado. Entonces nosotros no solamente recibimos el bautismo con el agua, sino también recibimos el bautismo en gracia del Espíritu Santo. Pero esto ocurre, correcto, en cómo yo siento mi fe, en cómo yo voy formando o he formado mi propia fe. ¿Ok? Ahora, existen tres preguntas, o hay tres preguntas, mejor dicho, que las voy a mencionar. ¿Ok? Cada pregunta es contestada con pasajes de nuestra Biblia. ¿Para qué? Para que podamos entender la importancia que tiene esto. ¿Ya? Ahora, el bautismo es una exigencia. Si yo les preguntara esto, yo estoy muy seguro que ustedes me dirían: no, hermano, el bautismo no viene a ser ninguna exigencia, porque si yo quiero bautizo a mi hijo y si no, no. Yo dejo que él crezca y que él tome la decisión de bautizarse. Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el bautismo, mis hermanos, es una exigencia para que nosotros verdaderamente podamos estar dentro del reino de Dios. Pero esta exigencia no te la está haciendo ninguna otra persona, sino esta exigencia te la está haciendo el propio Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que tú te salves, porque Cristo quiere que tú estés formando parte, pues, de esa heredad como hijo de Dios y como hermano suyo. ¿Ok? Segunda pregunta. ¿El bautismo es necesario para la salvación? Si hubiera preguntado esto, yo estoy muy seguro que ustedes me hubieran dicho sí. Sí, hermano, yo estoy muy seguro que sí es necesario para salvar nuestra alma. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. Pero el que no crea será condenado. ¿De qué estamos hablando? Hablamos del bautismo a administrar en personas, niños de 8 años, adolescentes o adultos que recién buscan recibir el sacramento del bautismo. ¿Ok? A ellos se les bautiza con su propia fe. ¿Y por qué, hermano? Porque ellos ya tienen conciencia, ya tienen conocimiento del bien y del mal. Entonces, ellos saben o deben de entender la diferencia entre haber cometido pecado venial y pecado mortal. Pecado que efectivamente al cometer pecado mortal ya
Nuestra alma ha cometido una ruptura con Dios. Ha condenado su alma que ya no va a poder ir al cielo, sino va a ir directamente al infierno o al purgatorio, sea el grado en cómo la persona ha cometido pecado. Pero ¿qué pasa con respecto al bautismo de los niños recién nacidos? Ahí, presten mucha atención. En el bautismo de los niños recién nacidos o de niños pequeños, el sacramento es administrado con la fe de los padres y la fe de los padrinos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este niño o esta niña pequeña, recién nacida, recién nacido, no tiene conciencia, no tiene conocimiento aún de haber o realizar las cosas en el bien o el mal. Por eso es que el bautismo se administra con la fe de los padres y de los padrinos, porque es un regalo espiritual que ustedes, padres y padrinos, le dan a la persona, a la personita que se va a bautizar. ¿Ok? Tercera pregunta. ¿El bautismo es un mandato? Mateo 28:19, ¿qué nos dice? Id y haced discípulos a todas las generaciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahora, ¿a quiénes Jesús les dio esta orden? Un momento. En Mateo 28:19 se nos expresa dos sacramentos muy importantes. ¿Ok? Ambos son criticados por personas que no comparten la fe católica, por no decir sectarios, porque son o forman parte de sectas en sí. Entonces, el primer sacramento al cual rechazan en sí es al sacramento del orden sacerdotal. Dicen que no, que el orden sacerdotal nunca existió, que el orden sacerdotal existió después de la muerte de Cristo. Y no es así. Mateo 28:19 nos dice, id y haced discípulos a todas las generaciones bautizándolos. ¿A quienes Jesús les dio esta orden? A los discípulos. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que los discípulos son los primeros sacerdotes que forman parte de nuestra Iglesia Católica. Desde el momento en el cual 74 discípulos, ¿sí? En su totalidad, fueron elegidos solamente 12. Esos 12 estuvieron con Cristo. Esos 12 lo acompañaron. Entonces, es importante conocer ese valor, es importante saber, reconocer lo que representa el estar viviendo en gracia con Dios. Sí, es muy importante. ¿Ok? Ahora, habiendo aprendido esto, hay que entender nuevamente que el sacramento del bautismo, para que sea válido, debe de ser administrado por un sacerdote de la Iglesia Católica. Debe ser realizado en el uso del agua bendita. Con el uso del agua bendita, mis hermanos, es que también se llega a administrar el sacramento del bautismo. ¿Ok? Ahora, dentro del rito bautismal, en el uso del agua bendita, están las palabras que acompañan al rito mencionadas por el sacerdote. ¿Cuáles son esas palabras que el sacerdote pronuncia? Yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ningún pastor evangélico, ninguna pastora puede hacer válido ese sacramento. ¿Ok? Si yo soy católico y me resiento con la iglesia a donde he asistido y comienzo a renegar, a hablar mal de la iglesia en sí, y me voy a formar parte de una nueva iglesia,
rompo mi vínculo con Dios. ¿Sí? Repito nuevamente, cometo apostasía, renuncio a mi fe católica, renuncio a mi consagración como hijo en Dios. Entonces, sepan ustedes que ningún bautismo evangélico es válido. Hermano, pero ellos bautizan en agua, ellos bautizan en el río. ¿O es que no se hacía así antiguamente? Sí, se hacía así. Eso lo hacían en el tiempo de Juan Bautista, Entonces, el bautismo que hoy en día administran ellos es un bautismo simbólico, no tiene una importancia. Y algunos de ellos ya se han dado cuenta que verdaderamente su bautismo no tiene validez. Y como saben que su bautismo no tiene validez, a veces, a veces mandan a personas de su secta o algún conocido o algún familiar a una iglesia católica a pedir que por favor le regalen agua bendita. Que a veces exageran con ello y traen sus semejantes, pues, baldes grandazos. Y claro, nosotros no le negamos eso, pero sabemos que a veces es utilizado pues de una manera equivocada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sacramento del bautismo, como le menciono, es administrado únicamente por el sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote? Es el representante de Cristo en la tierra. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para bautizar lícitamente a nuestros hijos, ¿qué debemos de saber? Número 1, que los padres den el consentimiento para que este sacramento pueda llevarse a cabo. ¿Ok? Número 2, deben de saber los padres que hay que tener esperanza fundamental para que el niño pueda ser formado dentro de la fe católica. Si esto llega a faltar, sencillamente, mis hermanos, no administremos este sacramento. Disculpen, me arde un poquito la vista. Bien. Ahora, 3. Deben procurar los padres que después de haber recibido el sacramento del bautismo, el niño o la niña, él o ella lleven una vida cristiana coherente, acorde a su fe católica. Acorde a su fe católica. ¿Ok? Para ser padrinos de bautismo, ¿qué necesito saber? Número 1, hemos sido elegidos por los padres, sí, ya sea porque somos familia, ya sea porque somos buenos amigos, ya sea porque somos buenos compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. La elección de los padrinos debe de realizarse o debe de llevarse a cabo, ¿correcto? Viendo en ellos la verdadera formación cristiana católica que ellos poseen. ¿Ok? Ese es el valor real sobre la importancia del sacramento a administrar. Los padrinos deben de ser elegidos por cómo ellos profesan, cómo ellos sienten la fe que les permite acercarse a estar viviendo en esa gracia con Dios. ¿Ok? Segundo, los padrinos deben de saber que tienen que estar aptos a poder cumplir, a poder desempeñar la labor de formadores para esta criatura. ¿Por qué? Porque los padrinos son los segundos padres de esta criatura que se va a bautizar. Si los padrinos ven que los padres no están formando, no están educando de manera adecuada a esta persona, los padrinos deben de buscar la forma de poder ir formando la fe de esta criatura que es muy necesaria para su crecimiento espiritual en Cristo Jesús. ¿Ok? Tercero, los padrinos deben de ser mayores de edad. ¿Ok? Cuarto, los padrinos deben de ser católicos, deben de estar confirmados y deben de tener el sacramento de la primera
comunión. Bien, decía, el padrino debe de ser católico, debe tener su bautismo, su primera comunión y su confirmación. ¿Ok? Ahora, por último, el sacramento del bautismo, la misa en sí, consta de 4 partes importantes. ¿Ok? La primera de ellas es conocida como rito de acogida o rito, de bienvenida. Entonces, el sacerdote, acostumbra siempre realizar 3 preguntas al inicio. Las 2 primeras preguntas son tanto para los padres como los padrinos, y la tercera pregunta es únicamente para los padrinos. ¿Ok? Entonces, ¿qué podrá preguntar el sacerdote, hermano? Padres y padrinos, ¿qué piden a la iglesia de Dios para esta persona? Los padres y los padrinos van a responder el bautismo. ¿Por qué? Porque es el sacramento que se está administrando, que se está llevando a cabo en ese preciso momento. ¿Ya? La segunda pregunta que el sacerdote hará, ¿cuál es? Padres y padrinos, al pedir el sacramento del bautismo, ¿se comprometen a seguir educando al niño dentro de la fe católica? Si nos comprometemos, es lo que ustedes deben y van a responder. ¿Ok? Ahora, el sacerdote les preguntará a los padrinos, ¿ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de esta persona dentro de la formación en su fe hacia la Iglesia Católica? Los padrinos contestarán, sí, nos comprometemos. Respondidas estas 3 preguntas, el sacerdote realiza el nombramiento del niño. ¿Ok? Es decir, que el sacerdote llama por los nombres y apellidos al niño que se va a bautizar. Luego de ello, el sacerdote realiza la señal de la cruz. Aquí, mucha atención. El sacerdote es la primera persona en hacerle la cruz en la frente al niño que se bautiza. Luego del sacerdote, ¿quién hace la cruz? Los padres. Una vez que los padres hicieron la cruz, los padrinos son las terceras y últimas personas en hacer la señal de la cruz. ¿Ok? Luego, el sacerdote procede a realizar la liturgia de la palabra. ¿Qué vamos a encontrar dentro de la liturgia de la palabra? Las lecturas bíblicas. ¿Ok? Es decir, la primera lectura, la lectura del Salmo y la lectura del Santo Evangelio. El sacerdote es quien hace la lectura del Santo Evangelio. Cuando finaliza la lectura del Santo Evangelio, el sacerdote realiza la homilía. ¿Qué es la homilía? La homilía es el mensaje, es la reflexión que el sacerdote dará a todas las personas presentes en la misa, dando a conocer la importancia del bautismo. ¿Ok? Luego de ello, el sacerdote realiza una oración de los fieles. La oración de los fieles es una oración muy corta. ¿Ya? Finalizada esta oración de los fieles, el sacerdote procede a realizar una oración de exorcismo. Hermano, pero es un bautismo el que se está administrando. ¿Por qué un sacerdote tiene que hacer un exorcismo en ese momento? Esa oración de exorcismo que el sacerdote realiza, la hace con la intención de pedirle al Espíritu Santo su protección, su amparo. ¿Por qué? Para que cuando se deje atrás el pecado mortal que hasta antes del bautismo formaba parte de esta persona, el enemigo no ataque a ningún presente dentro de la iglesia. ¿Ok? Ahora, después de ello, el sacerdote hará la unción con el óleo de los catecúmenos. En la unción de los catecúmenos, el sacerdote unge al niño, sí, con el aceite, haciéndole una cruz en el pecho. ¿Qué significa la cruz que el sacerdote hace en el pecho? Que este niño o que esta persona está apta para poder recibir el sacramento del bautismo. ¿Ok? Después de ello, el sacerdote realiza la liturgia del sacramento.
En la liturgia del sacramento, el sacerdote realiza la bendición del agua. El agua deja de ser agua común y corriente para pasar a ser agua bendita. ¿Ok? Después de ello, el sacerdote realiza 3 preguntas de renuncia y 3 preguntas de profesión de fe. Les voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos. En las preguntas de renuncia, el sacerdote, ¿qué dirá? Padres y padrinos, ¿qué piden a la iglesia de Dios para este niño? Los padres y los padrinos responderán el bautismo. Perdón. El sacerdote les dirá en la pregunta de renuncia, mil disculpas, padres y padrinos renuncian a Satanás a través del sacramento del bautismo. Ustedes responderán si renuncio o si renunciamos. Eso es lo que se va a contestar. Eso es lo que responderán. La segunda pregunta y la tercera pregunta de renuncia es distinta a la primera que ya se hizo. Las preguntas cambian, sí, pero la respuesta sigue siendo la misma. Por segunda y por tercera vez respondo si renuncio o si renunciamos. ¿Ok? Luego de ello, el sacerdote ya realiza las preguntas de profesión de fe. ¿Qué les dirá el sacerdote? Padres y padrinos, ¿creen ustedes en nacer como verdaderos hijos de Dios a través del sacramento del bautismo? Los padres y los padrinos contestarán si creo o si creemos. La segunda y la tercera pregunta de profesión de fe es distinta. Las preguntas varían, como les dije, pero la respuesta sigue siendo la misma. Por segunda y por tercera vez, ¿qué responderé? Sí creo o sí creemos. Es lo que vamos a contestar. Luego de ello, el sacerdote realiza el rito del bautismo. En el rito del bautismo, el sacerdote procede a realizar el echarle el agua sobre la cabeza de la persona bautizada. ¿Ok? Una vez que el sacerdote le echó el agua, el sacerdote procede a realizar la unción con el santo crisma. ¿Qué es esta unción? Es la consagración espiritual que cada uno de nosotros hacemos en el bautismo. Que cuando nosotros cometemos apostasía, perdemos esta consagración. ¿Ok? ¿Por qué? Presten atención. Porque el sacerdote dirá, con este aceite te unjo para que tú seas sacerdote, profeta y rey. 3 veces consagrado. Perdemos esta consagración. ¿Sí? Cometemos el pecado de apostasía, dejamos de ser sacerdotes, profetas y reyes en Dios Padre. ¿Ok? Entonces, es muy importante, hermanos, que entendamos este valor que tiene el sacramento del bautismo. Hermano, mi pequeño, ¿puede ir vestido de blanco? Sí. De preferencia debería de ir vestido de blanco. No tengo ropa blanca, una ropita crema, una ropita beige. ¿Por qué? Porque son colores claros que representan, que significan la pureza que este niño o niña está alcanzando mediante el sacramento de su bautismo. ¿Ok? Luego de ello, el sacerdote les va a pedir a ustedes, padres, padrinos, las velas. Estas velas, el sacerdote se las devuelve nuevamente, ¿sí? Encendida con la luz del cirio pascual. ¿Qué representa esa luz del cirio pascual? Representa la vida de Cristo resucitado, que comienza a formar parte de esta persona que ha recibido el sacramento. ¿Ok? Padres, padrinos y quien se bautiza tienen que subir con la velita ya en sus manos al momento que el sacerdote les pide que suban ustedes al altar. ¿Ok? Bien, una vez que el sacerdote les entregó las velas, el sacerdote da la bendición. En la bendición culmina la misa de bautismo, sí, culmina la misa de bautismo, pero su formación, su acompañamiento
comienza desde este preciso momento en el cual ustedes han participado de la charla de bautismo. ¿Ok? Agradezco mucho el tiempo que nos hemos tomado o que nos estamos tomando para poder visualizar este video. ¿Sí? Sin más que decir, desearles, mis hermanos, que pasen pues una bendecida noche o una bendecida tarde, un bendecido día, sea pues la hora en la cual ustedes estén viendo esta preparación catequética, que es muy importante para la fe de quien se va a bautizar. Desearles que pasen pues paz y bien en su vida, paz y bien también en sus hogares y en sus centros de trabajo. Cuídense mucho, mis hermanos. Hasta luego.